Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Como siempre que viene nuestro encuentro, hoy en este día, viernes 10 de octubre, tenemos la profecía de Joel. Estamos en el capítulo 1, versículos 13 al 15 y luego en el capítulo 2 del 1 al 2. Vístanse de duelo y lamentense sacerdotes, giman servidores del altar, vengan, pasen la noche vestidos de penitencia, ministros de Dios, porque se ha privado a la casa de su Dios de ofensa y sobre todo de libación. Ordenen un ayuno, convoquen a una reunión solemne, congreguen a los ancianos y a todos los habitantes del país en la casa del Señor su Dios y clamen al Señor. ¡Ah, qué día! Porque está cerca el día del Señor y viene del Todopoderoso como una devastación. Toquen la trompeta en Sión, hagan sonar la alarma en mi montaña santa. Tiemblen todos los habitantes del país porque llega el día del Señor, porque está cerca. Día de tinieblas y oscuridad, día nublado y de sombríos nubarrones. Queridos amigos, está dirigido principalmente a los ministros de Dios, es decir, los que son responsables de convocar a la oración, responsables de convocar a una vida santa, de convocar al pueblo para cambiar nuestras actitudes. Queridos hermanos, cuando nosotros no decimos la verdad y callamos la verdad, callamos las injusticias. El Señor no quiere que suceda esto y por eso está dirigido a los responsables, ministros de Dios. Justamente este poeta, o mejor dicho, este profeta Joel, él es muy exigente porque se tenía que ya haber construido el templo, reunido al pueblo, darle fuerza, peyugue, ñañemo ege, ñañemo mbareteque, pero sin embargo, entonces, si somos responsables de convocar al pueblo para hacer oración y sobre todo guiar hacia una expresión recta de la fe, alguna vez se coña entender ahí, porque la gente ya por poner la catequesis jamás la culpable es añade lleva la culpable, dañame eina como tiene que ser para entender la palabra de Dios. Ñañe confundir página, algunos no entienden, va a decir la política, cocueje cada cupé lleva ñañe en barete y mía ahí, pero ñe de política ahí. Ando y cuay digo la peango palabra de Dios ina. Ñande ya la gran político lo llevaré ñande porque polis quiere decir ciudad, pueblo, comunidad, ICA, referente a la organización de la comunidad, esa es la política. ¿Veo? Esa es la política. Y la Biblia, de pe a pa, desde Génesis hasta el Apocalipsis, nos llama a actitudes que organizan nuestra comunidad. Como Dios no hay otro más grande en cuanto a la política. Yandego la ya pues politiquería. Umío ñe bahía y cualquier brujería, umía politiquería lo gustaba yo, ¿verdad? A ver hablando en Dusei. Porque ñande yara o penula y callore, ñande yara o moñande peita y peña de zapatube. Entonces, queridos hermanos, es para reflexionar y el profeta Joel justamente nos llama la atención a ñande namitira. Penda peyei, anda peyei, teo hijina, vaya coana. No están denunciando ni anunciando lo que yo quiero, nos dice el Señor por medio del profeta Joel. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.